Ok. ¿Por qué le llamamos a esto transliterar y no simple y sencillamente traducir? Bueno, lo que pasa es que para empezar vamos a hacer una mala traducción. Es decir, vamos a traducir literalmente lo que acabamos de ver en las definiciones anteriores, concretamente en la definición recursiva, al lenguaje de programación Java. ¿Por qué digo que es una mala traducción? Porque el lenguaje Java es un lenguaje orientado a objetos, no es un lenguaje funcional. Y lo que vamos a hacer es tratar de escribir una definición funcional en un lenguaje orientado a objetos. Entonces, al principio va a lucir un poco chistoso. Se puede hacer así, pero no lo recomiendo mucho. Sin embargo, nos va a permitir ver claramente la relación entre la definición matemática formal y la forma en que lo vamos a escribir en Java. Entonces, vamos a tomar esta definición tal cual, la vamos a escribir en Java, vamos a trabajar un poco con ella de forma como se haría naturalmente en un lenguaje funcional. Y en la siguiente sección lo que vamos a hacer es ahora sí masajear un poco más este código y escribirlo con orientación a objetos, que sería ahora sí ya con toda la formalidad de Java. Y veremos que tenemos dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer con funciones recursivas, aprovechando la estructura recursiva que estamos diseñando, o también se puede hacer de manera iterativa para eficientar algunos de los procedimientos. Entonces comenzamos con esta parte, que es tomar la definición original y pasarla a Java. Entonces, recalco una vez más en qué consiste la definición original. Dice que una lista es una lista vacía o un dato seguido de una lista. Bien. Entonces, ¿qué nos va a decir esta definición recursiva ahora al ponerla en un lenguaje de programación? Una estructura definida en forma recursiva se puede programar utilizando recursividad estructural. Para ello, la estructura contendrá referencias a objetos de su mismo tipo. He aquí la recursión. También es importante la parte de que son referencias. No tenemos realmente a un objeto dentro de otro objeto. Las cajitas que puse que se iban anidando en el ejemplo anterior existen teóricamente, pero no es exactamente así como se va a ver en la memoria. De otra manera quedarían como matrushkas y el manejo definitivamente no es factible. Entonces vamos a utilizar este truco que es utilizar referencias a objetos. La traducción a lenguajes funcionales es inmediata, pero con los orientados a objetos es un poco más laborioso. Por ello comencemos con una traducción lo más literal posible y luego añadiremos el encapsulamiento. Bien, entonces aquí está la idea básica. Nuestra definición recursiva de lista dice que tenemos que tener el elemento, un dato, le estamos llamando en este caso tal cual, dato. Va a ser de tipo object para que podamos utilizar estas listas con absolutamente cualquier cosa que creemos en Java, excepto los primitivos. Y aquí tenemos la parte recursiva. Una lista también tiene un atributo de tipo lista y le vamos a llamar siguiente. De esta manera, una lista es un dato seguido de otra lista. ¿Cómo vamos a hacer entonces para representar al caso base, es decir, a la lista vacía? Bueno, vamos a hacer una cosa ahorita bastante cómoda. Entonces, en Java, sea null la lista vacía. Entonces, lo que vamos a decir básicamente es que si no tengo un objeto de tipo lista, solamente tengo null, que es este valor especial en Java que significa no tengo un objeto, este va a ser la lista vacía. Bien, entonces ya que tenemos los elementos básicos de nuestro objeto lista, vamos a crear un constructor que nos permita asignar los valores fácilmente. Entonces, constructor, mismo nombre que la clase, recibimos dos argumentos, un dato de tipo object, la lista siguiente de tipo lista, y recordemos que como este parámetro se llama igual que este, para poder asignar este valor en el atributo, tenemos que utilizar a this, y lo mismo aquí como está siguiente y siguiente, pues tenemos que utilizar a this. Y con esto, cuando se cree el constructor, si nos pasan estos dos objetos, vamos a guardar a este objeto, la dirección de este objeto en este atributo y la dirección de este objeto quedará guardada en este otro atributo. Vamos a necesitar también un getter.
Recordemos que son los que nos permiten leer los valores de los atributos. Entonces vamos a utilizar getDato para que nos devuelva la dirección del dato que está almacenado en esta lista. Y aquí tenemos el primer ejemplo de cómo se puede utilizar ahora esta estructura para consultar todo lo que hayamos puesto en ella. Entonces tenemos un ejemplo de método. Observen que de momento lo he declarado método estático porque no estoy utilizando realmente la orientación a objetos. Le voy a sacar la vuelta. Lo que voy a hacer con este método es programar de manera recursiva cómo puedo visitar a todos los elementos que estén guardados adentro de esta lista, como la lista de frutas que veíamos hace un momento. Entonces, lo que va a recibir como parámetro este método va a ser una lista, tal cual, un objeto de tipo lista. Y lo vamos a llamar L. Entonces tenemos nuestros dos casos, el caso base y el caso recursivo. Bueno, el caso base va a ser precisamente cuando tengamos nuestra lista vacía. Si L es igual a null, entonces simple y sencillamente regresamos porque no hay nada que imprimir del contenido de esta lista. Es una lista vacía. Si no, entonces mandamos llamar a println para poner en la pantalla el dato que estuvo guardado en esta lista y sabemos que a ese le podemos acceder con l.dato. Observen que puedo utilizar el punto y no necesito el get porque estoy adentro de la clase lista. Entonces, aunque el atributo sea privado, puedo utilizar perfectamente la notación punto. Luego, tengo que hacer mi llamada recursiva. Entonces ya realicé mi operación en este paso. Ahora realizo la llamada recursiva volviendo a llamar a la función imprime lista, pero ahora la voy a mandar llamar a partir del elemento siguiente con l.siguiente. Si el siguiente de este elemento era null, pues entonces a la siguiente llamada observen que voy a caer aquí y simple y sencillamente ya terminamos de imprimir. Bueno, entonces así es básicamente como se vería el código para poder trabajar con una lista, pero ahora lo que querríamos hacer es ver cómo se crean estas listas. Y aquí está. Entonces voy a poner el mismo ejemplo que teníamos antes. Entonces, ¿cómo se vería una lista vacía con este tipo de código? Bueno, nos ponemos en una clase de uso, en un método main, creamos una variable de tipo lista, notoriamente se va a llamar vacía, y le asignamos la constante null. Y ya está. Ahora nuestro objeto vacía representa una lista vacía. Para el caso de la lista de perro, pues simple y sencillamente creamos un objeto de tipo lista, se va a llamar un animal, y utilizamos new para crear una nueva lista. Utilizamos el constructor que teníamos definido anteriormente. Recibía el dato de la lista siguiente y vamos a hacerlo explícitamente. Observemos que aquí tenemos la definición recursiva. Recibimos un dato, que en este caso es perro, seguido de otra lista, que sería la lista vacía, porque nada más es un elemento. Entonces por eso le pasamos un null aquí. Tenemos ahora el ejemplo para 2 y aquí se va a notar mucho por qué utilicé la notación de dibujar una caja dentro de otra caja. Recuerdan la que teníamos así, ¿no? Bueno, aquí está lista, dos animales. Comienzo con un objeto lista. Observen que aquí empieza un paréntesis y aquí termina, se cierra exactamente ese paréntesis. Entonces, todo lo que estoy poniendo aquí adentro es los argumentos de este constructor. Entonces, ¿qué argumentos recibía este constructor? Bueno, pues dos elementos. Uno que iba a ser el dato, en este caso gato, y el otro que iba a ser la lista que le seguía. Entonces aquí por eso vemos la creación de una nueva lista que también tiene dos datos. Entonces todo esto son los argumentos de ese constructor. Y de estos argumentos tenemos el dato, que es perro, y la siguiente lista, que es la lista vacía, representada por null. Entonces aquí podemos ver precisamente esa estructura de cajitas dentro de cajitas. Y aquí tenemos la misma idea, pero más larga. Lista de frutas. Vamos a crear una nueva lista que contiene un dato, bananas, y está seguida por otra lista. Entonces, este constructor empieza aquí y termina acá. Y todo esto que tenemos aquí es la lista que le sigue.
Y esta lista es una lista de manzanas seguida de una lista que tiene toronjas, uvas, peras y finalmente la lista vacía. Entonces pueden checar nada más cómo están todos anidados. Finalmente puedo utilizar el método que le habíamos programado, imprime lista, con cualquiera de las listas que se acaban de crear acá arriba, en particular lo pueden probar con las frutas. Aquí, por la forma en la que está escrita, una lista dentro de otra lista, otra dentro de otra lista, otra adentro de esa, pareciera que efectivamente estamos utilizando cajas dentro de cajas dentro de cajas. Sin embargo, les comentaba que no es así como se ve realmente en la memoria de la computadora. Eso lo vamos a ver en el siguiente diagrama. ¿Recuerdan este diagrama? Tenemos aquí nuestra pila para las llamadas a los métodos y tenemos acá el montículo con todos los objetos que fueron creados. Entonces, en un momento vamos a explicar cómo está este diagrama.